Bueno, pues así están las cosas. Vamos a saludar a Nacho Torreblanca. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo hay que interpretar esta movilización parcial de la población que ha hecho Putin? Bueno, desde luego lo que le está pasando al ejército ruso es que las bajas que no reconoce son tan sustanciales que no es capaz de cubrir las necesidades que tiene para mantener el territorio que ha ocupado, ni siquiera por lo que vemos para defenderlo. Desde el principio esto fue un problema estructural porque la composición de esa fuerza atacante no estaba pensada para una guerra de larga duración y menos para ocupar tanto territorio. Como recordaréis, Putin pensaba que en 3 días iba a colapsar el régimen ucraniano y desde entonces se ha encontrado con una fuerza muy superior en cuanto a la motivación, pero también con una fuerza propia incapaz de cubrir esos objetivos. Las unidades están muy mal dotadas en este momento en las que están luchando y por lo tanto tienen que recurrir a los reservistas, es decir, por eso es una movilización parcial, todos aquellos que hayan servido en el ejército y que tengan capacidades o especialidades que puedan ser útiles para completar las unidades que en este momento están siendo diezmadas. Hay dos datos más, Nacho. Por un lado, esa movilización es inmediata. Está firmada ya la orden, según ha trascendido, según ha comunicado Vladimir Putin, con lo cual comenzaría hoy mismo. Y por otro lado, aparte de movilizar a los reservistas en Rusia lo que hace es animar a aquellos combatientes del Donbass que se quieran unir a las tropas rusas a que lo hagan, ¿no? Es por eso por los que les otorga el estatus legal. Bueno, sí, es otro signo de esta desesperación por la cual estamos viendo que incluso milicias privadas de mercenarios como el grupo Wagner, que está reclutando abiertamente en las cárceles rusas dirigidas por personas muy cercanas a Putin, como Prigozhin, que se van a convertir en partes del ejército regular, lo cual es insólito en un ejército que se presume, ¿no?, de profesionales y con una capacidad, se supone, para desafiar a la OTAN. Pero más preocupante que esto a mí me parece el que haya anunciado que es las 5 provincias, ¿no?, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporilla y Gerson, son territorios rusos y que por lo tanto va a promover estos referendos de anexión. Lo cual quiere decir que si se convierten en territorios rusos, desde luego la capacidad de amenazar al resto de Ucrania y las estrategias de defensa de esos territorios serán completamente distintos, porque ya no será un territorio ocupado en una guerra de agresión, sino un territorio incorporado a la propia Rusia, como es el estatus de Crimea y, por lo tanto, supuestamente intocable para los ucranianos. Eso añadido a que ha mencionado también, por supuesto, las armas nucleares, las ha puesto encima de la mesa como recordatorio, ¿no? Pero esto realmente es una escalada del conflicto sería una escalada por parte de Rusia, pero nadie va a reconocer esas anexiones y desde luego se va a encontrar todavía más enfrente a toda la comunidad internacional, incluidos sus supuestos aliados. Yo quería preguntar un poco por el contexto, es decir, que de este primer discurso a la nación desde prácticamente empezó la invasión con estos anuncios tan concretos, no sé si puede demostrar, aunque sea con cierta contención, cierta desesperación, ¿no?, por parte de Putin, que incluso ya ha tenido que escuchar como el presidente turco, el presidente chino, el presidente indio le ponen en duda su operación en Ucrania. E incluso en casa también lo que estamos viendo es que quizá algo que no esperaba Putin es, desde luego, la opinión pública, la gente que está en contra de la guerra no está pudiendo manifestarse porque están completamente sojuzgados y hay penas fortísimas, incluso los pocos que hemos visto, ¿no?, como alguna cantante famosa, se van a encontrar con esa represión y ese silenciamiento, y sin embargo es la extrema derecha más nacionalista, la más dura, la que está hablando de derrota en la televisión rusa y está lanzando precisamente esta idea de la movilización para poder salvar los muebles de una operación que es un desastre desde el principio, que no tenía pies ni cabeza, pero que, como es habitual en Putin, las subidas hacia adelante de este oportunista cuando le salen más las cosas en lugar de retroceder. Pero esa extrema derecha está siendo enormemente agresiva, está todo el día diciendo en la televisión rusa que es la OTAN la que está en guerra contra Rusia, que por lo tanto Rusia tiene derecho a defenderse con todos los medios a su alcance, ¿no?, por mucho que sea de verdad bueno, pues increíble y muy patético desde su punto de vista, que pocos se atreven a decir que no sea capaz de llevar a cabo esta operación militar especial, como ellos llaman, no solo con un mínimo éxito, sino con unas pérdidas de territorio y de tropas y de material que dejan al ejército ruso en una posición muy, muy débil.
Nacho, te estaba refiriendo a esas 5 provincias ucranianas a las que, a través de esos referéndums que pretende organizar Rusia, va a convertir de facto en territorio ruso, con todo lo que eso implica. ¿Tenemos que entender que de facto una parte del territorio de Ucrania ha quedado amputado ya? Bueno, quiere promover desde luego esos referendos que serán, bueno, tan falsos como lo fue el de Crimea, y desde luego lo que nos preocupa es dónde va a trazar la línea de esas anexiones, porque incluso sobre la línea del frente ahora mismo no controla completamente esos territorios en las fronteras constitucionales que Ucrania tenía y en las fronteras administrativas de esos territorios. Al principio de la guerra pareció que su ambición era conquistar completamente Lugansk y Donetsk y anexionárselas como provincias en esas fronteras administrativas ucranianas. Ahora, ¿dónde va a hacer esta anexión? Sobre territorios que ni siquiera controla ahora militarmente, porque ha sido derrotado y se ha retirado de ellos, porque solo controla parte de esas 5 provincias, no las controla en su totalidad, y en los próximos días y meses puede que desde luego pierda esos territorios. Desde luego, sobre el terreno, esta movilización parcial de efectivos no va a tener efectos inmediatos para que Rusia recupere su capacidad de combate, porque esas unidades necesitan que se incorporen estos reservistas, volver a entrenarlos, etcétera. Pues Nacho, muchas gracias por este análisis express del discurso que acaba de pronunciar Vladimir Putin. Gracias. A vosotros, buenos días.